Muy buenas amigos de Salud Estratégica. En el vídeo de hoy te traigo un modelo que explica la mayoría de enfermedades modernas. Porque es importante que intentemos entender cuál es la causa de las enfermedades. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de la colestasis hepática. Decía Hipócrates que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Y tenía razón, pero probablemente, quizás, empiecen un poquito más atrás, empiecen en el hígado. Porque el hígado se encarga también de la salud del intestino, ¿vale? Hay muchas cosas que hacen que el intestino pues, tenga un bioma, ¿vale? Una flora intestinal más saludable o no, etcétera, que se produzca mejor la digestión. Entonces, el combo hígado-intestino está ahí en el centro de todo el meollo de por qué ocurren las enfermedades modernas. La bilis, aparte de ayudar en la digestión de las grasas, también es una sustancia que acumula toxinas, sobre todo las toxinas liposolubles, ¿vale? La bilis podríamos decir que es la caca del hígado. Ahí hay hormonas, pesticidas, compuestos orgánicos volátiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y sustancias que el propio cuerpo genera que quiere deshacerse de ellas. Pero obviamente el hígado no puede echarlas directamente en la sangre. Entonces las echa al intestino, ¿vale? Con la intención de que por el intestino, por la defecación, pues sacarse la bilis, ¿vale? Parte de esta bilis se echa, se expulsa, ¿vale? Con las heces, y eso es algo muy bueno. Pero hay una cosa que se llama la circulación enterohepática. Y lo que ocurre es que a una parte se excreta, pero hay otra parte que se reabsorbe y vuelve al hígado. ¿Qué ocurre cuando se reabsorbe? Pues que al volver al hígado se vuelve a concentrar la bilis con más toxinas, ¿vale? Y entonces está en ese flujo, en ese círculo vicioso, en la circulación enterohepática. Cada vez está más concentrada la bilis, cada vez la bilis es más tóxica. Con el tiempo, la bilis es tan tóxica que empieza a hacer daño a aquellos tejidos con los cuales está en contacto, incluidos los propios tubos biliares, ¿vale? Donde se está produciendo la bilis, incluido el hígado, ¿vale? Incluido el intestino. Cuando sale el intestino delgado, pues empieza a estar tan tóxica, cargada de ácidos biliares, cargada de compuestos liposolubles, que alteran los tejidos del cuerpo. Y otra cosa que hace esta bilis tóxica es que empieza a generar colestasis. ¿Qué es la colestasis? No es más que el flujo de bilis no es bueno, porque es una bilis tóxica, ¿vale? Entonces se puede empezar a formarse cálculos biliares y a que, como digo, el flujo que no sea bueno. ¿Y qué ocurre entonces? Que las grasas, la propia digestión tampoco se produce de forma correcta. Entonces hay un atascamiento que cada vez va peor, es un círculo vicioso. Como decía antes, una de las funciones más interesantes, más importantes de la bilis es mantener un intestino limpio de bacterias que sean patógenas, ¿vale? Mantener la flora intestinal saludable. ¿Qué ocurre cuando tenemos una bilis más tóxica? Pues que eso empieza a ser un problema, que ya no hay una flora intestinal tan saludable, con lo cual empiezan todos los problemas digestivos, de los cuales hay un montón hoy día, ¿vale? Es algo súper normal, y como decía antes Hipócrates, ya sabía él que todos los problemas empiezan en el intestino. Entonces está súper relacionado una cosa con la otra. Llegamos a un momento en el que tenemos tres problemas. Número uno, tenemos una flora bacteriana alterada, ¿vale? Tenemos también colestasis hepática, lo que hace que no hagamos la digestión de las grasas correctamente, ¿vale? Y además, ¿qué tenemos otra cosa? Permeabilidad. Esta bilis tóxica también empieza a dañar los tejidos, como decía antes, y causar permeabilidad. La permeabilidad no es más que porosidad del intestino y de otros tejidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta bilis empieza a salir a la sangre, empieza a entrar en el torrente sanguíneo. Y ahí es cuando empiezan los problemas realmente serios. Porque esta bilis, que no tendría que estar en la sangre, ahora puede estar en cualquier parte del cuerpo, ¿vale? Y ahí es donde, dependiendo de tu constitución, dependiendo de tus, digamos, eslabones débiles, tus propensiones genéticas, etcétera, pues te va a dar en un sitio, te va a dar en otro. Puede haber desde autoinmunidad hasta problemas de inflamación en las articulaciones y todo tipo de problemas. ¿Cuál es la operación? Una de las operaciones más rutinarias en los hospitales, pues es la de la vesícula biliar.
la mayoría de gente, a partir de cierta edad, tiene una vesícula biliar que está cargada de cálculos biliares, con un flujo muy malo, y entonces es casi como algo rutinario. Sí, me han quitado la vesícula biliar, como si no pasara nada. Pero nos tenemos que preguntar por qué es eso tan normal y por qué está causando eso. Porque probablemente tenga que ver mucho con todas esas otras enfermedades que son tan normales hoy día, estas enfermedades modernas, de inflamación genérica, de autoinmunidad, de un montón de cosas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que empezar a aprender cuáles son las sustancias que hacen que haya más colestasis hepática, ¿vale? Intrahepática, extrahepática, ¿vale? Que genera toda esa permeabilidad en otros tejidos, haciendo que se filtre, que pase la bilis, los ácidos biliares, todas esas sustancias tóxicas al torrente sanguíneo, a todos los tejidos diferentes, etc. Tenemos que empezar a saber cuáles son esas sustancias. También tenemos que empezar a limpiar el hígado tomando de forma activa, pues fibra soluble, por ejemplo, ¿vale? Voy a hacer una clase en Patreon donde voy a explicar más en detalle qué sustancias hacen que haya más colestasis y cómo podemos tomar más fibra soluble de forma inteligente. Probablemente, si tienes un problema físico, probablemente tengas algún tipo de colestasis hepática, ya sea clínica o subclínica. Subclínica simplemente quiere decir que no es algo que se pueda diagnosticar, que si vas al médico, te haces unas pruebas, probablemente te diga que estás perfecto, que no tienes ningún problema en el hígado. Así que amigos, aquí está el súper resumen de este modelo que explica un montón de enfermedades, la mayoría de enfermedades crónicas del mundo moderno. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es muy tóxico. Y entonces, ¿qué órgano se lleva la mayor carga de función de limpiar pues todas las toxinas que entran en nuestro cuerpo? El hígado. Después de que pasan por el hígado, la sangre la limpian los riñones. Pero eso ya viene después. El hígado es el que se come el marrón indirecto. Entonces, el hígado alcohólico, el no alcohólico, o sea, el hígado graso alcohólico, no alcohólico, la cirrosis, todos estos problemas hepáticos que hay un montón, todos empiezan de la misma manera, con colestasis, ¿vale? Espero que te haya parecido interesante y apúntate a la clase porque vamos a hablar de esto por primera vez en primicia en Patreon. Y bueno, ahí vas a poder hacer tus preguntas si las tienes, etc. Nada más amigos, que estés muy bien, nos vemos en el próximo. Chao.